Bueno, continuando con nuestro libro del Premio Nobel, continuamos. Ideas pacifistas, pero no hay en ella nada de particular, hasta que un día de 1929, dando más pruebas de valor que de discreción, publicó un artículo en el que revelaba el presupuesto de guerra secreto de la Alemania desarmada y proclamaba ante el mundo que su patria faltaba a los compromisos suscritos en los tratados, preparando en secreto un ejército y una aviación. A causa de este artículo, Ossietzky tuvo que responder a una acusación de alta traición en 1931 y fue encarcelado durante casi 2 años. Su confinamiento le produjo efectos devastadores, no solo porque su salud era muy precaria y sufría una tuberculosis incipiente, sino porque sabía los males que se estaban tramando y deseaba hallarse libre para poner sobre aviso al mundo amodorrado. Cuando salió de la cárcel había un hombre nuevo y había un nuevo hombre y un poder distinto al frente de los destinos de su patria. Este hombre y este poder eran los de Adolfo Hitler. Ossietzky reanudó ciegamente su campaña pacifista. Sus amigos le advirtieron de las desastrosas consecuencias que ésta podría acarrearle y le aconsejaron que cruzase la frontera. Pero Ossietzky les contestó: la voz de un hombre que habla desde el otro lado de la frontera tiene un sonido hueco. Se quedó en Alemania para abuchear a Hitler mientras los demás lo aplaudían, para decir a sus compatriotas que el espíritu guerrero alemán únicamente encierra el deseo de conquista. Era una pequeña espina clavada en el flanco de Hitler, pero era una espina y había que arrancarla. La noche del 27 de febrero de 1933, según figura en mis notas, se produjo el incendio del Reichstag berlinés y de sus cenizas surgió el Tercer Reich. Aquella noche fue arrancada la espina, pues Karl von Ossietzky fue detenido con otros elementos desafectos y encarcelado bajo la acusación de atentar a la seguridad del Estado. Por primera vez fueron varios los que empezaron a pensar que una voz que representaba la cordura había sido reducida al silencio. Mientras Ossietzky era torturado en el campo de concentración de Sonnenburg, la Liga Alemana en favor de los derechos del hombre propuso su candidatura a Oslo para el Premio Nobel de la Paz. Pero Ossietzky era un donadie y mis colegas no tuvieron en cuenta su candidatura. Al año siguiente, las noticias sobre los sufrimientos y el martirio de Ossietzky se esparcieron por el mundo entero, y de pronto el Comité para el Premio Nobel de la Paz recibió una luz de candidaturas a su favor, con todos los requisitos legales. Romain Rolland presentó su candidatura. Lo mismo hicieron, entre otros, Alberto Einstein, Thomas Mann, Jane Addams, la Asamblea Nacional Helvética, el Partido Laborista Noruego, etc. Podría pasarme horas enteras citando las candidaturas que llovieron sobre Oslo. Ya no podía seguirse haciendo caso omiso de la existencia de aquel donadie. Ahora verá usted, Miss Willey, las dificultades con que a veces se enfrenta un comité del Premio Nobel. Por un lado, las mejores inteligencias del mundo entero apremiaban a los noruegos para que éstos honrasen y recompensasen a un hombre que había desafiado al jefe de la nación que constituía la mayor amenaza para la paz y la seguridad de Noruega. Por otra parte, no faltaba quien recordase a los jurados del Premio Nobel las consecuencias que podía tener su decisión en el caso de que acordasen dar el premio a Ossietzky.
Dentro de la propia Noruega, Knut Hamsun, que había abrazado las ideas del fascismo, publicaba artículos contra Ossietzky, y Vidkun Quisling llamaba traidor al Donadien en letras de molde. La Liga de Patriotas de Noruega solicitaba que se concediese el Premio de la Paz de 1935 a Hitler o Mussolini, y no al detestable Ossietzky. Y fuera de Noruega, las presiones aún eran más fuertes. Goebbels acusaba a Ossietzky de judío y comunista, a pesar de que no era ninguna de ambas cosas. Los Schwarzes hitlerianos advirtieron a los jurados del Premio Nobel que un voto a favor de Ossietzky sería considerado como una bofetada a la cara del pueblo alemán. Göring, que estaba en relación con los familiares de Nobel a través de su primera esposa, la baronesa sueca Karin Fock, que murió tuberculosa en 1932, se puso en contacto con los herederos del Nobel, y estos aconsejaron al comité que había de otorgar el Premio de la Paz que rechazara la candidatura de Ossietzky. Trate de imaginarse, si puede, cuál debía ser el estado de ánimo de los 5 miembros del Comité Nobel para la Paz. Uno de los jurados era el doctor Halvdan Koht, ministro de Asuntos Exteriores de Noruega. Otro era Johan Ludvig Mowinckel, que fue primer ministro de Noruega y era el jefe de la izquierda gubernamental. Ambos eran hombres muy influyentes, que veían favorablemente la candidatura de Ossietzky, pero en su calidad de experimentados políticos sabían que otorgando el premio a Ossietzky insultarían a Hitler, y probablemente este rompería sus relaciones diplomáticas con Noruega. Cuando se reunieron para proceder a la votación, los 5 miembros del comité discutieron hasta enroquecer. Por último, adoptaron una decisión. No podían premiar a Ossietzky. Estaba en juego la propia supervivencia de Noruega. Se pensó en conceder el premio a Tomás Masaryk, de Checoslovaquia, pero ni siquiera este les pareció seguro. Por último, para no meterse en más honduras y salir de dificultades, el comité decidió otorgar el premio al príncipe Carlos de Suecia, para recompensar las actividades que realizó al frente de la Cruz Roja hacía 15 años. Poco antes de proceder a la votación, se supo que no podía elegirse al príncipe Carlos, pues su nombre había llegado a Oslo 2 días después del último plazo fijado para la recepción de candidaturas. Entonces el comité levantó sus manos colectivas en un gesto de desesperación y anunció al mundo que el Premio de la Paz para 1935 se declaraba desierto, como ha ocurrido este mismo año, porque había una guerra en África y el momento era inoportuno. Durante todo este relato, Zubby y Cray no se movieron de sus respectivos lugares. Jacobson los contempló con aire meditabundo. Se preguntan ustedes, ¿qué fue de Ossietzky, verdad? Prosiguió. Ossietzky se encontraba a la sazón en el campo de concentración de Papenburg. Los nazis habían dejado de torturarlo, pero esto ya no tenía importancia, porque se estaba muriendo consumido por la tuberculosis. Si hubiese muerto enseguida, la controversia hubiera cesado, y todo eso hubiéramos perdido el mundo y nosotros. Pero aún no había llegado su hora. Su espíritu indomable le ayudaba a seguir viviendo, y así pasaron rápidamente los meses, hasta que llegó el año 1936, y nuevamente el Comité Nobel para la Paz se vio enfrentado con la decisión. Esta vez también llovieron candidaturas de todo el mundo, excepto de Alemania. Le alegrará saber que entre los que
con más tesón lo apoyaron se hallaban diversos ciudadanos de los Estados Unidos. El Comité Nobel hizo recuento de votos. 2 de sus miembros votarían contra Osinski, 2 a su favor, y el quinto estaba indeciso, hasta que de pronto los 2 que se oponían a Osinski a causa de su posición política eran el doctor Koch y Joan Mowinckel. Presentaron la dimisión y fueron sustituidos por otros 2 jurados que no tenían las manos atadas por su posición pública. El 23 de noviembre de 1936, haciendo caso omiso de las amenazas alemanas, se realizó la votación final y Carl von Osinski obtuvo el Premio Nobel de la Paz para 1936, Miss Wiley. Nuestros jurados habían demostrado su valor y entonces le correspondía exhibirlo al frágil Osinski. ¿Qué haría? A causa de su notoriedad, Goebbels lo sacó del campo de concentración para llevarlo al hospital del oeste de Berlín. Ahí fue a visitarlo el propio Göring para ordenarle que rechazase nuestro premio. Osinski se negó a responder a Göring, pero consiguió enviar clandestinamente un cablegrama a Oslo para agradecer y aceptar la concesión del premio Nobel. La prensa hitleriana lo colmó de denuestos, pero Osinski se mantuvo retador hasta el fin. Cuando varios corresponsales extranjeros fueron a entrevistarlo en presencia de la Gestapo, él les dijo que se sentía muy orgulloso de haber obtenido el premio y le repitió que la carrera de armamento era una locura. Una delegación Nobel fue a visitarlo también a su lecho de enfermo para felicitarlo. Nunca vio su premio en metálico, que ascendía a $39,303. Dio poderes a un amigo suyo de Oslo, el cual representaba a su vez a un abogado berlinés, para que percibiese el importe del premio. Se hizo una transferencia a un banco de Berlín, donde el premio quedó congelado. Pero esto no le importó a Osinski. Después de alcanzar aquel alto galardón, a causa del don nadie, Hitler proscribió los premios Nobel de Alemania e instituyó sus propios premios del Estado Nacional para recompensar a los 2 primeros hombres de ciencia arios y al escritor ario más importante. Pero Hitler no se daba por satisfecho. En 1940, cuando invadió Noruega y subyugó a este país, detuvo al Comité Nobel en pleno. Esto no tuvo mayores consecuencias, porque a la sazón todo el mundo libre había salido de su letargo y se exponía a luchar por la paz. Pero Osinski ya había muerto hacía 2 años y medio. Sin embargo, yo prefiero pensar que aún sigue viviendo. Haciendo una pausa, Jacobson cerró nuevamente el libro verde. Hay otros laureados mucho más famosos que han obtenido el Premio Nobel de la Paz, agregó. He aquí unos cuantos nombres conocidísimos: Jean-Henri Dunant, Elihu Roth, Woodrow Wilson, Fridtjof Nansen, Aristides Briand, Condell Hull, Ralph Bunche, Albert Schweitzer, el general George Marshall, Philip Noel Baker. Sí, nombres famosos, pero sospecho que, de todos ellos, Carl von Osinski fue el más grande, y por su causa, en este momento único en su historia, nuestro comité y jurados del Premio Nobel también alcanzaron la grandeza. Jacobson contrajo sus arrugadas facciones en una benévola sonrisa. Por favor, escriba bien su nombre, Miss Wiley, dijo. La joven parecía conmovida, pero permanecía inmóvil, y en su rostro se mostraba un embarazo inexplicable para ella.
La pluma parecía haber quedado congelada en sus dedos. A su espalda, Cray permanecía de pie en el mismo sitio, con la pipa apagada en la mano, conmovido e impresionado hasta lo más profundo de su ser. Su Wiley tragó saliva de manera perceptible y luego pronunció una sola palabra: cáspita. Si desean preguntarme algo, empezó a decir Jacobson, pero entonces llamaron a la puerta. Jacobson se levantó de su butaca y fue a abrir. Otra vez era su secretaria, la señora Steen, que le susurró algo al oído. El conde se volvió hacia sus dos visitantes. Tengo que ir un momento abajo, les dijo con un ademán de disculpa. Antes de la semana final siempre se presentan lo que vienen a pescar, una invitación o dos. Pueden quedarse aquí por el tiempo que deseen mientras yo... Gracias, conde, dijo Cray, pero yo tendré que irme. Gracias, conde Jacobson, dijo también Sir Wiley. El aristócrata sueco se fue, y ambos se quedaron solos en la tranquila habitación de alto techo. Cray se acercó al colgador y tomó su sombrero y su gabán. Vio que Sir Wiley continuaba sentada en la butaca, contemplándole con semblante reflexivo. Cuando se volvió para irse, ella le dijo: después de oír esta historia, usted debe de tenerme asco, ¿verdad? ¿Le importa acaso saber lo que yo pienso de usted? En efecto, esto parecía importarle, y la joven parpadeó nerviosamente. Yo tengo que cumplir mi cometido, Mr. Cray. ¿No lo comprende usted? Tengo que cumplir mi cometido. Nadie le impide hacerlo. No me gusta el modo como me mira usted, Jacobson y algunos otros, como si yo fuese una especie de reptil, una víbora o algo que se arrastra por el suelo. No me gusta, Ea, y a usted tampoco le gustaría. Soy una persona como las demás. Ya sé que está molesto conmigo por aquella pregunta que le hice en la conferencia de prensa. Me dijeron algo acerca de usted y quise comprobar si era cierto. Tal vez debiera habérselo preguntado a solas, en lugar de hacerlo en público. Cray ya está frente a la puerta. Le aseguro que eso no tiene ninguna importancia, Miss Wiley. Para mí sí la tiene. Para mis artículos yo me sirvo de informes y noticias que llegan de todas partes, a través de las agencias de la Consolidad, del mismo modo que la Asociación Press. Las revistas Times y Newsweek vierten en sus artículos las noticias que recopilan mediante sus agencias informativas. Antes de entrevistar a Schweizer, no me fié únicamente del formulario que pensaba presentarle, de las preguntas basadas en lo que yo había leído de él o de lo que pudiese surgir en nuestra conversación. Utilicé los servicios de todas nuestras agencias y fuentes de información habituales que se procuraron datos y antecedentes. En Kaisberg, población de la Alasia alemana donde él nació, en Gusbach, Estrasburgo, Berlín, París, Aspen, Coral, en todos los lugares donde Schweizer había vivido, estudiado y trabajado. Entonces me facilitaron todo este material, parte del cual era bueno y otro no tanto, y ello me sirvió para redactar mi formulario definitivo e irme a Lambaréné para obtener la historia verdadera. La historia verdadera, Miss Wiley, exactamente. La historia verdadera surge en todo ello, de las entrevistas, los chismes, las confidencias, las indicaciones y las investigaciones sólidas. Y todo ello yo lo cribo, lo compruebo, y después de pasar por mi tamiz obtengo la historia verdadera. Este es exactamente el método que empleo para procurar mi información acerca de todos ustedes, los laureados con el premio Nobel. Usted, por ejemplo, ¿cómo cree que supe que le gustaba empinar el codo de vez en cuando? ¿Se imagina que lo supe por revelación divina? Quite ahí, enviamos su nombre a nuestras agencias. Inmediatamente éstas empezaron a desenterrar todo cuanto había hecho en su vida.
cuando estuvo en el periódico de San Luis, cuando estuvo en Londres, en Marsella, en Nueva Jersey, durante la guerra, en Long Island con su esposa, durante su viaje de bodas por Europa, y por último, cuando se instaló a vivir en el campo en Wisconsin. Aunque no quería demostrárselo, Cray se quedó impresionado ante la minuciosidad de aquella encuesta, aunque resultaba desconsolador pensar que sabían tantas cosas de él, no por ello dejaba de sentirse impresionado. Su Wiley prosiguió impulsivamente. No crea que nuestra agencia de Chicago no puso al grito en el cielo cuando supo que tenía que enviar a un reportero a un sitio como Miller's que es poco más o menos donde Cristo dio las tres voces, ni que se hubiese tratado del Tíbet. Pero cuando usted obtuvo el premio, ahí estaba nuestro enviado husmeando por Miller's en busca de material para enviarme. Llegó ahí unos días antes de que usted partiese hacia Estocolmo y ha seguido en Miller's por espacio de casi toda esta semana. Recorrió toda la región, haciendo preguntas sin despertar sospechas, metiendo la nariz por todas partes, procurándose números atrasados del periódico local y toda clase de documentos. Mr. Cray se sonrojaría si le dijese todo lo que sé de usted. Por lo menos fueron 3 las personas que aseguraron que usted pillaba unas borracheras fenomenales todos los días y que dormía la mona de la mañana a la noche. Otra persona nos confió que de vez en cuando se daba una vueltecita por una casa de mala nota de los alrededores. He visto la lista de la compra de su cuñada, de modo que sé lo que usted come. Conozco a todos sus amigos. Tengo fotocopias de la hipoteca que pesa sobre su casa y me sé de memoria el epitafio que figura sobre la tumba de su esposa. Incluso sé por qué bajó a ella y cómo el corazón de Cray latió apresuradamente y deseó haber sido ya para no tener que oír de nuevo aquel doloroso secreto de labios de una persona que no era Lea, pero esperó, porque conozco hasta el último detalle del accidente, prosiguió Wiley, y nos lo procuramos porque, aunque le resulte doloroso recordarlo, es un suceso dramático, interesante para nuestros lectores y además verídico, que es lo que a mí me interesa. Puedo reconstruir el accidente mejor que usted, decirle cuántos centímetros de lluvia por metro cuadrado se recogieron aquella noche, cuánto tiempo pasó usted en el club rural de Lawson, cómo era el pastel de cumpleaños y cuántos regalos le ofreció a su esposa. La hora exacta en que ambos abandonaron la fiesta, el minuto exacto en que su coche chocó contra la encina e incluso cómo se soltó la varilla tensora de la dirección, lo que le hizo patinar, aunque yo no entiendo de mecánica. Y puedo decirle además, Cray sintió un escalofrío que le ascendía por las rodillas hacia el pecho y el cuero cabelludo. No debía haber oído bien, se había equivocado. Avanzó maquinalmente hacia ella y la expresión de incredulidad de su cara macilenta hizo que ella no terminase la frase. ¿Qué le ocurre?, preguntó la joven asustada. Vuelve a estar enfadado conmigo. Miss Willey, repita lo que acaba de decir. ¿Sobre qué? ¿Qué quiere que repita? Lo del accidente. Pues decía que sabía todo lo del coche. La atacó Cray. ¿Qué ha dicho del coche? Eso de que no entiende de mecánica, de la varilla tensora. Ah, eso, exclamó Willey aliviada. Quería demostrarle únicamente lo completo que son nuestros informes y hacerle ver que yo no hablo a tontas y a locas como usted se figura. Tuvo usted muy mala suerte con este accidente. Al tomar aquella curva, la varilla tensora de la dirección, esa varilla de la parte delantera debajo del coche que gobierna las ruedas, ¿sabe usted? Sí, prosiga. Debía de estar rota
o defectuosa, porque cuando usted tomó la curva se partió. Eso ha ocurrido bastantes veces, por desgracia. Una de las ruedas delanteras no obedeció al volante y el coche salió volando por la tangente. ¿Cómo supo usted esto?, preguntó Cray muy excitado. ¿Y cómo sabe que es cierto? ¿Cómo lo sé? ¿Acaso no lo sabía usted ya? Fue usted quien sufrió el accidente, no yo. Nuestro hombre de Chicago estuvo en las oficinas del sheriff del condado para procurarse información sobre el accidente que costó la vida a su esposa, y le dieron todos los datos, incluyendo el informe de la policía sobre el automóvil accidentado. En dicho informe, lo recuerdo muy bien, figuraba la frase siguiente: accidente debido a fallo mecánico, y luego añadía que la varilla tensora se rompió, la rueda delantera de la parte de dentro de la curva no obedeció al volante, y luego venían las medidas tomadas sobre la carretera que permitían apreciar el patinazo sobre el asfalto húmedo. Tengo las fotocopias en el hotel, asimismo el dictamen del médico forense, en el que dice que no hay lugar a encuesta y no existen responsabilidades criminales, pues las causas del accidente no ofrecían dudas y además usted era una persona conocida de todos. Sí, ahí nos conocemos todos. Yo nunca me molesté en saber los detalles. Estuve convaleciente en el hospital y después en casa durante mucho tiempo. Y después ya no había motivo para interesarme por lo ocurrido. Creo que mi cuñada se ocupó de todo. Eso es, asintió Suwiley. En las oficinas del sheriff dijeron a nuestro hombre que citaron a Miss Decker después del entierro de su hermana, mientras usted aún estaba medio inconsciente, en la clínica para darle una copia del informe policíaco sobre el accidente, pues ya habían sobreseído el caso. Suwiley lo miró de hito en hito. ¿No leyó usted el informe? ¿Qué suponía que causó el accidente? ¿Cómo?, dijo él con vaguedad. Su mente volvió al pasado, avanzando a tientas sobre los meses y los años, tratando de recordar todos los detalles y sabiendo con una certidumbre glacial que Lea le había ocultado la verdad para ofrecerle en su lugar un sentimiento de culpabilidad que él procuraba ahogar en alcohol, ebrio e irresponsable. Aquella mentira que al principio le dijo a medias, después plenamente y por último de manera constante, fue el medio que ella empleó para retenerlo en su poder como un seguro para la vejez. La enormidad del daño que le había causado, su insondable desequilibrio y perversidad convirtieron aquellos años en una pesadilla, lo mismo que el recuerdo del odio que experimentaba por sí mismo. Comprendió que estaba pálido como un muerto. El corazón parecía querer escapársele por la garganta. Le he preguntado cuál supone usted que fue la causa del accidente. Esta, dijo Craig con voz débil. Creo que nunca pensé en ello, pero ahora recuerdo que más tarde me lo dijeron. No es más que, no sé, me ha producido un efecto extraño oírselo contar de nuevo. Siento haberle causado esa impresión. No es nada, dijo Craig, sin darse apenas cuenta de su presencia. Pensaba únicamente en Lea y en su maldad, casi para sí mismo, más para su capote que para su Willy, dijo. Sí, Lea. Lea se ocupó de todo. ¿Cómo? Decía que la tremenda impresión sufrida se iba atenuando. De nuevo veía bajo su debida perspectiva lo que le rodeaba: la mesa de nogal, el estante con los libros verdes, los libros que cubrían las paredes, las vitrinas, y a su Willey, que lo miraba desconcertada con su eterno parpadeo. He olvidado lo que iba a decirle. Lo siento, pero tengo que irme. Gracias por todo. Ojalá escriba usted sus artículos con tanta imparcialidad como realiza sus investigaciones. Solo he querido demostrarle cómo trabajamos para que usted comprenda. Ahora comprendo muchas cosas, Miss Willey. Buenos días.
Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.